Bueno, yo nací en una familia, en un hogar cristiano. Me acuerdo que cuando éramos pequeñitas, mi mamá nos leía la Biblia y nos enseñaba los versículos que a ella más le gustaban o los que ella estaba aprendiendo en ese momento. Me acuerdo que cuando yo tenía 7 años, en mi corazón surgió como una inquietud y yo le pregunté a mi mamá que cómo podía ir al cielo, ¿verdad? Yo creía en mi mente de niña que ir al cielo era como comprar un tiquete y agarrar un avión y vámonos. Cuando yo llegué donde mi mamá, ella me explicó que se trataba de Jesús, ¿verdad? Que Él era nuestro tiquete. Y entonces ese día yo recuerdo que yo decidí aceptar a Jesucristo en mi corazón. Uno pensaría como que, como uno era tan pequeñita, ¿verdad? Yo tenía 7 años, que quizá fue una decisión a la ligera, sin entender muchísimas cosas, pero desde ese momento hacia adelante, mi vida nunca fue la misma. Nunca fue la misma. Yo crecí, digamos, fui a la escuela y me mantuve cristiana, ¿verdad? O cristiana, porque ahora ser cristiano es una cuestión que todo el mundo es cristiano, ¿verdad? No se trata de eso, sino de tener una relación personal. Entonces, bueno, cuando yo estuve en la escuela, todo bien, en el cole, todo bien. Creo que la escuela y el cole fueron, valga la redundancia, las escuelas para formar mi carácter en muchas cosas y mi identidad como hija de Dios. Quizá en el cole y en la escuela nunca me cuestioné muchas cosas, pero cuando llegué a la U se me desbarataron las ideas, ¿verdad? Empezando porque yo soy estudiante de la Universidad de Costa Rica y no entré a la carrera que yo quería estudiar periodismo. Y me acuerdo que cuando yo recibí la nota del examen, que no la voy a revelar aquí, ¿verdad? No entré, se ocupaba una nota bastante alta, como 690, no me acuerdo, pero recuerdo que mi mamá me dijo, estudie otra cosa, estudie inglés, porque no le dio para estudiar periodismo y luego se pasa o lo que sea. Y yo recuerdo que yo le decía a Dios, Dios, yo he sido tu hija desde hace muchos años, ¿verdad? ¿Por qué no me respaldaste? ¿Por qué no estuviste conmigo? Y ahí entonces empezó como una rebeldía ahí más o menos, porque yo quería estudiar otra cosa, porque había sentido que Dios no me había apoyado, que tal vez no me había ayudado. Y recuerdo que hice lo posible, se los prometo, por pasarme de carrera. Hice de todo, estudié, hice, no hice, ¿verdad? Y al final, ahí en qué, me había dedicado un año completo a estudiar materias así como francés básico, psicología general, para pasarme de carrera, ¿verdad? Y yo dije, ya lo voy a lograr, me voy a sacar un 9.3, que es lo que necesito, un 9.2, que es lo que necesito, y le puse, pero ustedes no se imaginan cuánto. Y cuando veo la nota, me saqué un 9.2 y yo dije, excelente, con esto me paso sobrada. Y ese año, el corte o la nota de corte para poder entrar fue 9.3. Y siempre, todos los años era 9.2. Entonces otra vez me quedé fuera de la carrera. Y recuerdo que un día yo estaba entrando en mi facultad, que es Letras, y Dios me paró en medio de un pasillo y me dijo, no has entendido, ¿verdad, Giovanna? Que esto es lo que yo quiero para ti. Ay, no. Se me desbarató el mundo ahí, me tuve que sentar y pedirle perdón a Dios porque en ese mismo momento yo me di cuenta que periodismo no era para mí. Y ahora, 4 años después, no, 5 años después, me doy cuenta porque era que inglés era lo que Dios tenía para mí, no periodismo. Pero bueno, el paso por la U fue el tiempo para mí para darme cuenta de muchas cosas y de hecho, durante ese mismo proceso me descubrieron un tumor en la cabeza, nunca se me va a olvidar, del lado derecho, de este lado. Y me acuerdo como si fuera ayer, una vez yo me levanté y tenía como una infección en el oído, perdón, en el ojo, en el ojo. Y entonces dije, yo voy a ir a revisarme a ver qué es lo que pasa. Fui donde la doctora, ella me vio y me dijo, Giovanna, esto no tiene nada que ver con el ojo, usted no tiene ninguna infección. Debería de ir a un doctor general para que lo revise, porque hay algo que no anda muy bien. Entonces yo llamé a mi mamá inmediatamente y ella y yo sabíamos, porque el tumor se veía, el tumor era como una pelotita aquí justo y pensábamos que era un hueso
¿verdad? Pensamos que era un hueso, pero en realidad, eso era lo que decían los doctores, pero en realidad era un tumor. Me acuerdo que fuimos donde un doctor y ella dijo la palabra que nunca nadie quiere escuchar, ¿verdad? Su hija tiene un tumor. Me acuerdo que mi mamá me volvió a ver y me dijo, de no, ¿verdad? Hay que seguir aquí. Resulta que durante todo ese proceso no sabíamos qué era, no sabíamos si era cáncer, si era un tumor benigno, no se sabía absolutamente nada. Y resulta que fue un proceso bastante largo y al mismo tiempo fue muy interesante porque recuerdo que una vez fuimos donde un doctor y me hicieron una cuestión que se llama ultrasonido, como lo que le hacen a las embarazadas pero en la cara. Y cuando estábamos ahí y él lo estaba haciendo, decía, qué tirada, esa chiquita, qué tirada, se los prometo, qué tirada, qué barbaridad. Y yo casi que llorando y mi mamá casi que se pegaba contra la pared, ¿verdad? Porque escuchar a un doctor que diga qué tirada es como extraño, ¿verdad? Y en eso nos sienta a mi mamá y a mí como en estos unos sillones que habían en el consultorio y yo me siento ahí y en eso dice, vea señora, su hija tiene algo que yo no sé qué es. Esto sobrepasa mi capacidad como doctor. Y dice mi mamá que yo la volví a ver y le hice una cara como diciendo, dime mami, me voy a morir, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Resulta que eso pasó, mi mamá salió, lloró como por 3 horas y media, de las que yo me di cuenta, y me imagino que en su interior fue peor. Y para mí fue un choque fuerte porque uno tiene 19 años y uno cree que uno tiene una vida por delante y de pronto uno le dicen, de ay, no sabemos si se va a morir o no, no sabemos qué es lo que usted tiene y que se acabe la vida como uno la conoce. Y yo me acuerdo que yo le dije a Dios, Dios, bueno, yo tenía 2 opciones, yo creo que cuando uno pasa por esas cosas uno siempre tiene 2 opciones, o a apartarse de Dios y enojarse, o más bien aferrarse y decir, bueno Dios, con usted, con lo que sea, vamos como sea y cuando sea, ¿verdad? Y yo creo que perder el tiempo es darle la espalda a Dios, entonces yo decidí aferrarme y yo le dije a Dios, Señor, contigo hasta la última, ¿verdad? Me acuerdo que mis amigos, todos son muy cristianos, ¿verdad? Todos decían, Dios te va a sanar y bla, 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 bla. Y yo lo creía, no me malentienden, yo creo en el poder sanador de Dios, pero me acuerdo una vez, estaba en el consultorio de neurocirugía y me acuerdo que Dios me dijo, así, me acuerdo como si fuera ayer, necesito que pases por aquí, necesito que pases por el hospital. Entonces, desde ese momento yo entendí que mi sanidad no iba a ser una cuestión instantánea o algo como de un día para otro, a pesar de que yo seguía creyendo que Dios iba a hacer algo. Resulta que estuve en el hospital como por 15 días más o menos, me hicieron exámenes, vean, yo no les puedo explicar, a mí me examinaron todo, desde aquí hasta las uñas de los pies. Y no encontraban nada, ellos veían cosas, pero como que no sabían muy bien qué era como, ellos le decían que era como un tumor laguna, que no es duro, pero o sea, que tiene partes duras, pero también partes más, digamos, más líquidas. Recuerdo una vez, nunca se me va a olvidar, a mí me iban a operar, digamos, mañana, y de pronto llegan los neurocirujanos y se ponen así como alrededor de mi cama, y empiezan a discutir entre ellos y a decir que mañana me van a operar, que me van a hacer, enfrente mío, ¿verdad? Yo estaba sentada así y de pronto empiezan a discutir y en eso dice uno, sí, pero esa chiquita se va a morir mañana si el doctor no sabe qué es lo que va a hacer. Imagínense, yo tragaba grueso mientras decía, yo no voy a llorar aquí. Los neurocirujanos se fueron y yo me puse a llorar, obviamente, porque me sentía súper mal. A veces uno se da cuenta de lo corta que puede ser la vida, ¿verdad? Un día uno está aquí, otro día no. Y yo le dije a Dios, Dios, tú eres mi doctor y yo necesito que me respaldes y que me muestres que eres Abba Padre, ¿verdad? Para mí. Y me acuerdo que al día siguiente me operaron
Mentira, no me operaron porque dijeron que yo me iba a morir, que me iba a desangrar. Entonces me hicieron un examen más. Entonces, bueno, ese examen bastante doloroso, por cierto, pero bueno. Ya cuando me lo hicieron, ya estaba yo lista para la operación y me acuerdo que me sentaron ahí, me dijeron, vea, Giovanna, a usted le puede pasar esto y aquello, estos son los riesgos, firme aquí. Yo firmé. Bueno, para no cansarles con el cuento, me operaron y me acuerdo que yo estaba anestesiada. Yo no sé si alguna vez usted ha estado anestesiado, pero es tremendo, ¿no? Uno está aquí y allá, uno está en una lucha como por volver y yo me sentía tan mal y me acuerdo que escuchaba a lo lejos una voz que me decía, Giovanna, qué broma, qué bárbara, nos bromeaste, y yo decía, ay, qué sueño tengo, pero quiero volver y no puedo. Y llega el doctor y me dice, nos hiciste una broma, qué bárbara. Y yo como, doctor, ¿qué le pasa? Déjeme en paz, déjeme dormir. Y me dice, nosotros creíamos que usted tenía un tumor en el hueso. Íbamos a durar como 6 horas, 8, raspándole, quitándole. No sabíamos si le íbamos a poder quitar todo el tumor. Pero nos dimos cuenta que usted realmente lo que tenía era grasa. Y se lo quitamos en 2 horas, se lo pudimos quitar todo, nos dimos cuenta que era un tumor benigno. Y le voy a explicar algo, yo no entiendo qué pasó, porque todos los exámenes arrojaban que usted tenía un quiste óseo, o sea, un tumor en el hueso. Usted cree en milagros, me dijo. Y yo me acuerdo que yo lo volví a ver a los ojos y le dije, yo sé quién es mi doctor. Me dieron de alta como a los 2 meses, fue realmente un milagro. Si yo les enseñara una foto, mi cicatriz es como de este tamaño, más o menos del tamaño de una cuarta. A mí me raparon, parecía como Scarface, ¿verdad? Y mucha gente hubiera dicho, bueno, ¿por qué Dios no la sanó así? Como, Dios tiene el poder, sí, Dios tiene el poder, y yo lo creí con todo mi corazón. Pero pasar por el hospital fue hasta el momento la experiencia más impresionante y más extraordinaria que yo he vivido con Dios, porque pude descubrir el amor de un Padre celestial que yo realmente desconocía. Y me acuerdo que durante mi tiempo en el hospital yo estaba acompañada de señoras, era como un cuarto donde yo dormía, y poder tener la oportunidad de abrazar a una persona o de ser la única fuente de amor o de cariño para alguien, y también de darme cuenta que Dios es real, que Dios es más real de lo real. Yo no sé. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am.